esa muerte o ese sacrificio de Jesús hizo posible, hermanos, que hoy nosotros tuviéramos perdón de Dios, perdón de nuestros pecados. Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, sea muerto, para que todo aquel que en él cree no se pierda, pero tenga vida eterna. Ahora, hermanos, cuando el hombre o la mujer que ha sido mordido por una serpiente, no una serpiente física, traslademos al pecado la palabra mordido. Cuando el pecado nos ha mordido, ¿a quién no ha mordido el pecado? Por cuanto todos pecaron, dice el apóstol, y todos están destituidos de la gloria de Dios. ¿Hay alguno que no haya pecado? No, no hay uno de los hombres humanos. No hay un hombre o una mujer. Y primera Juan lo dice, si alguno dice que no ha pecado, el tal es mentiroso, porque todos hemos pecado. Ese pecado, hermanos, esa es la mordida de la serpiente, Satanás. Acuérdense que ¿quién fue el que engañó a Eva? La serpiente. La engañó, la mujer comió y el pecado vino a posesionarse de todo el género humano. Esa es nuestra herencia que tuvimos de nuestro padre Adán. Todos heredamos el pecado original de Adán, no en la forma que lo hizo Adán, porque Adán lo hizo en la forma de que comió de un fruto que no debía de haber comido. Nosotros no hemos comido de ese fruto ni sabemos cuál sea, pero de igual manera heredamos la maldición, heredamos el pecado, heredamos la muerte. Y todo lo que nos sucede al género humano, hermanos, es consecuencia de ese pecado. Todo lo que nosotros sufrimos, incluyendo la muerte misma, la muerte física, es la consecuencia de una desobediencia, de un pecado que cometió la primera pareja y que nosotros la heredamos. Y todos, sin excepción, hermanos, hemos sido atacados por esa serpiente, hemos sido mordidos por ella, y si no levantamos nuestra vista, y si no miramos a Cristo Jesús, y si no tenemos fe en su muerte, solamente hay una sentencia, hermanos: la muerte. Y ya no la muerte física, sino más bien la muerte eterna. Ese es lo más desastroso que le pudiera ocurrir a un ser humano. La muerte eterna, aquella que va a tener lugar después del milenio. Dice la Escritura, hermanos, que cuando Cristo venga, los muertos en Cristo van a resucitar y reinarán con Él durante 1000 años sobre la tierra. Y dice la Escritura, hermanos, que seremos reyes y seremos sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Así dice textualmente. Pero los que no resuciten en la primera resurrección, que es cuando Cristo desciende en el monte Sinaí, en el monte de los Olivos, cuando el que no resucite allí y que resucite 1000 años después, es solamente para ser destruidos. Esa es la muerte segunda, esa es la más peligrosa. Por eso, hermanos, ahora
la paga del pecado es muerte. Eso es indiscutible. Hemos pecado. ¿Y qué heredamos? La muerte. Sin embargo, hoy hay solución. Y la solución es Cristo Jesús. La solución es Cristo, hermanos. Nosotros que hemos sido mordidos por la serpiente y que no hay antídoto en las farmacias para combatir ese veneno, hermanos, ahora nosotros tenemos la oportunidad de que hemos sido mordidos, volteemos a ver a Cristo Jesús y Él nos perdonará. Dice 1 Juan capítulo 8, pasajes, hermanos, que los hemos considerado en muchas ocasiones. Dice 1 Juan capítulo 1, verso 8 y 9, dice de esta manera, dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero, si confesamos nuestros pecados, Él, ¿quién es Él? Cristo, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no tenemos de qué arrepentirnos, que no tenemos pecado, dice la Escritura, dice ahí, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Dicho de otra manera, somos mentirosos. Pero hay un atenuante. Hay un atenuante, hermanos. Decía el canto que entonábamos hace un ratito, no sino el que entonábamos mi compañera y yo, hablando del Éxodo, dice: maldita fue la sentencia al que violara su ley, pero nació la clemencia y nació conforme a la ley. Esta fue Cristo el Señor, nacido de una mujer, que vino a salvar mi alma que estaba perdida de acuerdo a la ley. De acuerdo a la ley de Dios, hermanos, estábamos perdidos. La sentencia era la muerte. Pero nació la clemencia, y esa clemencia, hermanos, fue Cristo Jesús, Cristo el Hijo de Dios, nacido de una mujer, nacido de María, que vino a salvarnos, que vino a liberarnos, que vino a que tuviéramos vida. De Él lo dijo de esta manera: yo he venido para que tengáis vida y para que la tengáis en abundancia. Nació la clemencia, nació la misericordia en la persona de Cristo Jesús. Él quiso entregarse por usted, por mí, por todos. Y si nosotros volteamos a ver a Cristo Jesús, voltear a verlo no quiere decir voltear así, sí, ahí va. No, voltear a verlo quiere decir implicar fe, implicar obediencia. Y si esto hacemos, hermanos, entonces el veneno del pecado que Satanás nos hizo presa no tendrá efecto, porque Cristo Jesús es nuestra salvación. El capítulo 2 de aquí mismo, de 1 Juan, dice así, capítulo 2, verso 1 y 2, dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Hijitos míos, yo les escribo todo esto, decía Juan, para que no pequen. Pero si a pesar de eso ustedes han pecado, dice: abogado tenemos para con el Padre, precisamente aquel que murió en la cruz, Cristo Jesús.
Él es la propiciación. Él es nuestra solución por nuestros pecados. Y lo dice el apóstol Juan, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. El Señor, nuestro Dios, hermanos, no quita el pecado del mundo. No lo quita. Hay muchos que dicen, bueno, pero si Satanás es tan malo y causa todo eso, pues ¿por qué no lo destruye Dios de una vez y ya se acaba el problema? No es así. Esa no es la solución de Dios. Es la solución de nosotros. Como cuando hay alguna enfermedad, como cuando hay un problema, cuando haya algo que nos afecta, que nos aflige, le decimos a Dios, Señor, por favor, sáname, o sánalo, o sánala. Quítanos este problema. No es la solución de Dios. La solución de Dios es que a pesar de ese problema, nosotros estemos ahí. ¿Se acuerdan lo de aquellos 3 varones? ¿Cómo se llamaban? Sadrach, Mesach y Abednego. Aquellos hombres fueron condenados a ser arrojados al lago de fuego, ustedes lo saben. De horno, al lago de fuego, dije. Ok. Bueno, pues sí, ¿verdad? Al horno. Y dice que lo calentaron ¿cuántas veces más de lo normal? 7 veces más. ¿Qué es lo que pretendía el rey? Que adoraran a su estatua. Hicieron una estatua del rey y luego mandó por todo su reinado que todos debían inclinarse a su estatua y la debían de adorar. Llegó el turno a aquellos 3 varones y no lo hicieron. Entonces le llevaron la queja al rey, los mandó llamar y hicieron todos los preparativos para que al son de las bocinas y de los instrumentos musicales todos se inclinaran a la estatua del rey. Y aquellos le dijeron, mira rey, el Dios a quien nosotros servimos nos puede librar del horno de fuego. Pero si no fuera así, de todas maneras no vamos a adorar a tu estatua. ¿Qué le costaba a Dios con destruir el horno ese que tenía lumbre? Nada. ¿Por qué no lo quitó de ahí? ¿O por qué no se apareció y le dice al rey, ¿sabes qué, rey? Estás equivocado, deja a estos jóvenes libres. No, nada de eso. El horno siguió encendido, tanto como lo habían calentado, pero ellos dijeron, el Señor a quien nosotros servimos, Él nos puede librar. Pero si acaso no fuera así, si por alguna razón muy particular de Él no nos librara el horno de fuego, de todas maneras no vamos a librar, no vamos a adorar tu estatua. Aquellos hombres fueron tomados, arrojados en el horno de fuego. ¿Y qué es lo que miraban los hombres afuera? ¿Miraban 3? Miraban 4. Y el cuarto, dice la Escritura, era semejante al Hijo del Hombre. ¿Quién estaba ahí con ellos? Sin duda alguna, Cristo Jesús. ¿Quién los libró? Hermanos, es imposible para la humanidad, para cualquiera de nosotros, no quemarte en una lumbre de esas. Es imposible. Pero ¿quién estaba ahí con ellos? Cristo Jesús. ¿Por qué estaba ahí? Porque tuvieron confianza, porque tuvieron fe, porque ellos obedecían a Dios. Qué importante, hermanos, de veras es obedecer a Dios. Qué importante es tener fe en el sacrificio de Jesucristo. Algo que ni siquiera podemos
podemos comprender la tercera parte del valor real que tiene la muerte de Jesús en nuestras vidas. Aunque lo hemos visto 1000 veces. Lo vimos en la mujer, aquella de 12 años, lo vimos en aquel paralítico que estaba en el de Bethesda, ¿cómo se llama? Aquel donde llegaba el ángel y removía el agua, y al primero que entrara era sanado de cualquier enfermedad. Y había así de enfermos. Había un paralítico que año tras año iba a estar ahí a ver si era posible. Nunca le fue posible hasta que Cristo Jesús vino. Él fue la solución, no el agua de Bethesda. Cristo fue la solución para aquel sacrificio, para aquel paralítico. Hermanos, de esa misma manera, hermanos, es Jesucristo para nosotros hoy en este día. Y no nos libra. Nosotros quisiéramos que nos quitara las enfermedades, que nos quitara los problemas, pero a lo mejor sería contraproducente. A lo mejor cuando yo ya no me enferme y yo ya no tengo problemas, pues ¿para qué necesito a Cristo? ¿Para qué necesito a Dios? Se dice por ahí, hermanos, que a Dios, a Cristo Jesús, se le ve mejor a través de las lágrimas, a través del sufrimiento. Cuando nosotros estamos atribulados, cuando nosotros estamos afligidos, cuando nosotros tenemos problemas, es cuando más nos acercamos a Dios. Cuando estamos saludables, cuando tenemos buen trabajo, cuando no tenemos problemas, cuando nuestra economía va en viento en popa, cuando nada nos aflige, llegamos a creer que somos autosuficientes. Y esto no es así, hermanos. Entonces, si a través del dolor, si a través de las aflicciones, si a través de los problemas nos acercamos a Cristo, vengan los problemas, vengan las aflicciones, vengan las enfermedades. Pero hay que imprimir un poco de esfuerzo. No es como dicen por ahí algunos, ya Cristo lo hizo todo por mí, por ti, tú no tienes nada que hacer. Ya Cristo hizo, ya Cristo murió, ya Cristo te perdonó, ya te salvó, hagas lo que hagas, tu salvación no se pierde. ¿Será cierto así? Creemos que no. ¿Cierto? Cristo ya nos salvó. Cristo nos salvó, hermanos. Cristo nos redimió de las consecuencias del pecado. Nos redimió. Redimir, hermanos, si ustedes miraran a Cristo y a mí aquí, ¿quién era el digno de muerte? ¿Él o yo? Yo. Y redimir significa que Él muere en lugar. A Él no va a morir, yo voy a morir por Él. Ese es redimir. Y Cristo, al morir por la humanidad, nos redimió. O sea, hay en la Escritura y ahí en Levíticos, hermanos, hay dos tipos de votos. Ahí en Levíticos capítulo 27, un voto, el neder. El neder es uno que está plasmado desde el verso 2 al verso 27. Es un voto neder. Ese voto es un voto simple. Cualquiera que haya sido el voto que ofrece a alguna persona se puede redimir. Se puede redimir. Bueno, no doy esto, pero lo suplo con esto otro. Se está redimiendo. Sin embargo, hay otro tipo de voto que es el jerem,
que está ahí mismo en el capítulo 27 de Levítico, pero en el verso 28 y 29, y ese indiscutiblemente lo que se ofrece debe ser muerto. Son dos tipos de votos, el que se puede redimir y el que no se puede redimir. Nosotros, hermanos, entramos en el primero. Pudimos ser redimidos por Cristo Jesús. Pudimos ser redimidos por Cristo Jesús. Hay votos que no se pueden redimir. Si alguien ofrece este toro tiene que ser muerto. No se puede redimir con otro o con su valor. Cristo Jesús, hermanos, vino a redimirnos de la paga del pecado. Nosotros éramos los que merecíamos la muerte por nuestro pecado, pero Cristo en su misericordia, en el amor de Dios, Él se ofreció a morir por nosotros. Pero esa redención que Cristo hace por nosotros no es, como les dijera, es gratuita porque Él la hizo, prácticamente a nosotros no nos costó nada, pero no es que yo ya puedo hacer lo que yo quiera. Yo tengo que imprimir en esa redención un poquito de fe, un poquito. Así, ¿qué tanto sería el problema en que una persona de repente sentía la mordida del animal e inmediatamente, ¿qué tanto le costaría voltear a ver la serpiente de metal? Pues no, sencillamente nada. Era nulo el esfuerzo con el solo hecho de mirar, ya está. Así de poquito, hermanos, era lo que Dios esperaba del pueblo. Hoy también, hermanos. ¿Qué tanto nos cuesta aceptar a Jesucristo, el sacrificio de Jesús? ¿Qué tanto nos cuesta tener fe en Él? ¿Qué tanto nos cuesta poder confiar en Cristo Jesús? ¿Le imprimimos algún esfuerzo físico o algo por el estilo? ¿Hay que pagar alguna cierta cantidad o qué sé yo? No, hermanos, nada. Simplemente le dice los apóstoles al carcelero, solamente cree en Jesús, ¿y qué? Y serás salvo tú y tu casa. ¿Había algún problema? No lo había. Eso es el esfuerzo tan pequeño, hermanos, que nos pide el Señor para obtener la salvación y la vida eterna. Pero a veces ni eso queremos hacer. Dicen que en una ocasión, esta es una fábula, hermanos, en una ocasión, en un pueblito, había un hombre muy flojo, pero flojo, de esos que de plano no le querían trabajar. Y todo quería que le dieran y acordaron los lugareños que no, pues lo iban a sacrificar porque era algo que para nada servía, ni ayudaba, ni ejemplos, ni nada, ni enseñanza, ni nada. Y pues se lo llevaban, que lo iban a sacrificar por allá afuera del pueblo. Cuando lo llevaban